Perfecto. Bueno, tengan todos buenos días. Nos faltaría solamente don Marco Román que se integre a la vista de la causa y con eso estaríamos en condiciones de dar comienzo a la misma. Perfecto. Tengan todos muy buenos días. Antes de comenzar la vista de la causa, una serie de prevenciones. En primer lugar, les voy a solicitar a los señores abogados que procedan a apagar o silenciar sus teléfonos celulares. De igual forma, les voy a solicitar que desactiven de sus respectivos computadores o dispositivos las notificaciones y alertas vinculadas a su correo electrónico, redes sociales o similares porque pueden perturbar el normal desarrollo de la audiencia. El tribunal solicita a los presentes mantener silenciados sus micrófonos de los respectivos computadores mientras se desarrolla la audiencia, solamente encendiéndolo en aquellos casos en que tengan que formular su alegato o resolver algún tipo de pregunta por parte del tribunal. Al terminar su respectiva exposición, deberán nuevamente silenciar los micrófonos de sus respectivos computadores. Se prohíbe, de igual forma, la grabación individual de esta videoconferencia, como también la captura de imágenes o fotografías. Se les indica que esta audiencia está siendo grabada y está siendo transmitida además vía streaming, y una copia quedará incorporada en el registro de causas que se lleva por parte del tribunal. De igual forma, les pido que una vez comenzada la audiencia no permitan ingresos de personas ajenas a la misma, de manera de no perturbar el desarrollo de esta. En caso de que por algún desperfecto técnico no se pueda continuar la audiencia, vamos a realizar un receso con el tiempo necesario para poder solucionar ese desperfecto técnico y, de no ser posible la reanudación, vamos a fijar un nuevo día y hora. Se recuerda que conformidad al artículo 226 del Código de Procedimiento Civil se prohíbe presentar en la vista de la causa defensas escritas. De igual forma se prohíbe leer esas defensas, ya sea que estén en contenido físico o digital. Para todos los efectos legales se deja constancia que el tribunal se instala con los ministros señores Iván Hunter Ampuero, que les habla y que les preside, la señora Sibyl Villalobos, ministra titular en Ciencias, y el ministro Jorge Retamar Valenzuela, ministro suplente abogado. Siendo las 9:40, vamos a dar por iniciada la vista de la causa R9-2020 a Concer Residuos S.p.A. con Superintendencia del Medio Ambiente. El tribunal solicita a los señores abogados que se identifiquen con su nombre completo, RUT, e indiquen también la parte a la cual representan, comenzando por la parte reclamante. Muy buenos días. Buenos días, señor presidente. ¿Se escucha? Sí. Sí. Perdón. Buenos días, señor presidente, sus ilustres señorías. Marco Antonio Román Cordero, abogado en representación de Aconcer Residuos S.p.A. en la causa o en el reclamo R9-2020 con domicilio, poder y forma de notificación que están aún. Por la parte reclamante. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización. Muy buenos días por la parte reclamada. Buenos días, señor presidente, al resto de los ministros y a los asistentes a la audiencia. En representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, Benjamín Tatirano, RUT 15.019.576-2. 756-2. Perfecto. El tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamada. De igual forma, se le comunica a los presentes que esta audiencia está siendo grabada y transmitida vía streaming y el registro quedará a disposición de las partes en la página web del tribunal. Actuará como ministro de fe el señor José Hernández Riera. De igual forma, asistirá al tribunal como técnico el funcionario informático don Javier Subiabre Añasco. También estará presente la periodista del tribunal, señorita Bárbara Cox Sáez. Señor relator, por favor, dé cuenta de las resoluciones que ha dictado el tribunal esta mañana previo al inicio de esta audiencia. Perdón, ruego que me confirme si se escucha bien. ¿Se escucha bien?
Se escucha bien, señor Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Se presentó un escrito de ayer a Fojas 526 de la reclamante y se provee lo siguiente: a lo principal, téngase presente en lo que fuere pertinente; al primer otro sí, téngase presente; al segundo otro sí, por acompañados. Muchas gracias. El tribunal reserva a las partes la posibilidad de ejercer los recursos que estimen pertinentes en contra de esta resolución. Señor relator, puede comenzar con su relación. Muchas gracias, señor presidente. Aconcer Residuos S.p.A. interpuso recurso de reclamación del artículo 17, número 3 de la ley 20.600 en relación con el artículo 56 de la LOSMA en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente por la dictación de la resolución exenta número 427 de 6 de marzo de 2020, que resolvió requerirle, bajo percibimiento de sanción, el ingreso al CIA del proyecto vertedero Aconcer Mucupulli, ex Nájar, que solo cuenta con autorización sanitaria, solicitando que se declare la ilegalidad de esa resolución, procediendo a su anulación o disponiendo su modificación según correspondiera. Aconcer Residuos S.p.A. basa su reclamación en los siguientes argumentos. Primero, el procedimiento de requerimiento de ingresos se habría iniciado con denuncia de Seremi de Salud de los Lagos, a la que no tuvo acceso, por haberle sido negada solicitud de copia de esta sin motivo. Tal negativa viola el artículo 16 de la ley 19.880, y que incluso en la carpeta electrónica del procedimiento, que estaría en SNIFA, dicho antecedente no se ha publicado. Segundo, relacionado con la falta de ese documento, aseveró que el único antecedente cierto para entender que se inició el procedimiento de requerimiento de ingreso es una actividad de fiscalización de la SMA de 13 de junio de 2019, y que la conclusión de este ocurrió con la dictación de la resolución reclamada el 6 de marzo de 2020. De esta forma, se violarían los artículos 27, 23 y 7 de la ley 19.880 por haber transcurrido más de 6 meses desde el inicio del procedimiento administrativo hasta su finalización. Tercero, agregó que por resolución exenta número 1910 de 23 de diciembre de 2019 de la SMA, dicho organismo expresó iniciar un procedimiento de requerimiento de ingreso y le confirió traslado. En su contra, interpuso una solicitud de invalidación por haber sido dictada dicha resolución por autoridad incompetente y además contraviniendo el instructivo para la tramitación de requerimientos de ingreso al CIA aprobado por resolución exenta número 769 de 2015 de ese mismo organismo. Indicó que su solicitud fue desechada por resolución exenta número 141 de 24 de enero de 2020 sin emitir pronunciamiento sobre la incompetencia, y que en su contra interpuso recurso de reposición que fue rechazado por resolución exenta número 370 de 25 de febrero de 2020, manteniendo la misma omisión, lo que sería ilegal. Por último, como punto 4, añadió que evacuó precisamente el traslado respecto de la citada resolución exenta número 1910 de 23 de diciembre de 2019, y en ella solicitó diligencias probatorias y abrir un término probatorio al efecto, basado en que es imposible acreditar hechos negativos que serían necesarios para su defensa, como que un procedimiento administrativo no ha sido afinado de forma legal por la Seremía de Salud de los Lagos, o acompañar antecedentes en poder de esta Seremía. Las citadas diligencias consistirían en oficiar a la Seremía de Salud de los Lagos para que remitiese, primero, un proyecto técnico de ingeniería que es mencionado en el considerando octavo de la resolución exenta número 1910 de 23 de diciembre de 2019 y en la resolución número 5 de 1 de octubre de 2014 de esa Seremía de Salud. Segundo, una solicitud mencionada en el considerando doceavo de la citada resolución exenta número 1910 y los antecedentes de esta. Y por último, que esta Seremi o la Seremi informe con documentos de respaldo respecto de los recursos de reposición deducidos contra la resolución número 1810 MS38 de 30 de agosto de 2018 y resolución número 1910 MS117 de 6 de junio de 2019, ambas de dicha Seremi, y también respecto al sumario sanitario iniciado por un acta de fiscalización número 34.482 de 25 de mayo de 2019 de dicho organismo. Añade que esta solicitud probatoria no fue resuelta, sino que la SMA procedió derechamente a dictar la resolución reclamada violando el artículo 35 de la ley 19.880, causando la indefensión ya que no pudo acreditar los hechos en que se funda su defensa,
sin expresión de motivos para este rechazo implícito. En su informe, por otra parte, en su informe la Superintendencia del Medio Ambiente indicó que solicitó al tribunal rechazar la reclamación con costas basadas en los siguientes argumentos. Primero, que el oficio ordinario número 541 de 4 de junio de 2019 de la Seremi de Salud, que contiene la denuncia que dicho organismo comunica a la SMA, está incluido en el expediente administrativo, que no consta en ese expediente que la reclamante haya solicitado copia de este documento en ninguna de sus presentaciones, y que tampoco se acompañó copia de esas supuestas solicitudes. Añadió que, presumiblemente, la reclamante ya tenía conocimiento del contenido de dicho oficio, pues apenas remitía copia del acta de fiscalización de Seremi de Salud en el vertedero, de 25 de mayo de 2019, la que fue entregada a la empresa al término de dicha diligencia. Admitió que el documento en cuestión no fue cargado al SNIFA, pero que debe distinguirse entre el expediente administrativo en el sentido del artículo 18 de la ley número 19.880, por el cual se rige la SMA, y la función del SNIFA según el artículo 31 de la LOSMA, para fines de transparencia activa. Por último, indicó que en cualquier caso el desconocimiento no supondría indefensión, pues la SMA habría constatado los mismos hallazgos comunicados por Seremi de Salud. En segundo lugar, expone que el procedimiento de requerimiento de ingresos se inició con la resolución exenta número 1910 de 23 de diciembre de 2019, por lo que el término del procedimiento con la resolución reclamada ocurrió solo 3 meses después. Agregó que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha reconocido repetidamente que el incumplimiento del plazo de 6 meses contenido en el artículo 27 de la ley 19.880 no afecta la legalidad del procedimiento administrativo, sino que compromete la responsabilidad funcionaria. En tercer lugar, acerca de la solicitud de invalidación rechazada por la resolución exenta número 141 de 21 de enero de 2020 y del recurso de reposición en contra de esta última resolución rechazado por resolución exenta número 370 de 25 de febrero de 2020, la SMA indicó que en la reclamación no existe una alegación específica, sino que se pide tener por reproducidos las alegaciones en sede administrativa, por lo que no se identifica un vicio de legalidad preciso. Tal omisión contradeciría lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 20.600, en cuanto en la reclamación se deben expresar sus fundamentos de hecho y de derecho. Añadió que, sin perjuicio de esto, en la resolución exenta número 141 de 21 de enero de 2020, la SMA argumentó que la resolución impugnada inició el procedimiento de requerimiento de ingreso, por lo que no es el requerimiento mismo, a la par que, junto con dictar la resolución exenta que se solicitó invalidar, en acto separado, solicitó informe al Servicio de Evaluación Ambiental dentro de ese procedimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, letras I y J de la LOSMA. Además, sostuvo que la contravención del instructivo para la tramitación de los requerimientos de ingreso al CIA, aprobado por la resolución exenta número 769 de 28 de agosto de 2015 de dicho servicio, no constituye una ilegalidad, no solo por su rango infralegal, sino porque no estableció en sí misma la obligatoriedad de seguir el orden de tramitación allí indicado. En cuarto lugar, acerca de la solicitud de diligencias de prueba y de apertura de término probatorio hecho por el reclamante en su presentación de 12 de febrero de 2020 y la alegada omisión de pronunciamiento sobre las mismas, afirmó que en la resolución reclamada consta en los considerandos 44 a 46 que fueron rechazadas por innecesarias, motivando tal determinación. En ese sentido, respecto de las solicitudes de que Seremi Salud remitiese el proyecto técnico de ingeniería mencionado en el considerando octavo de la resolución exenta número 1910 de 23 de diciembre de 2019, indica que esto tuvo como objeto probatorio, si la presentación hecha por la reclamante, tuvo como objeto probatorio que la SMA no considerase dicho antecedente para determinar la elusión, lo que efectivamente ocurrió en el considerando 44. Por lo tanto, la reclamante habría alcanzado su objetivo probatorio y, por tanto, la diligencia se rechazó porque aportaría prueba innecesaria e inconducente. Y luego, en segundo lugar, indica que respecto de la solicitud a Seremi Salud que remitiese la solicitud mencionada en el considerando 12avo de la citada resolución exenta número 1910 y los antecedentes de esta, y para que remitiese informe con documentos de respaldo respecto de los recursos de reposición deducidos contra los 2 sumarios sanitarios que se identificaron previamente. Y, mejor dicho, en contra de las resoluciones que resolvieron los 2 sumarios sanitarios indicados previamente, y respecto del sumario sanitario
iniciado por el acta de fiscalización número 34.482 de 25 de mayo de 2019, resolvió que se tratarían de solicitudes de documentos específicos, que no se trataría de solicitudes de documentos específicos, sino de pronunciamientos y certificaciones de Seremia de Salud sobre solicitudes, recursos de reposición y sumarios sanitarios, todos los cuales no tendrían como objeto confirmar o rechazar la verificación de los hechos que configurarían la ilusión que es atribuida en la citada resolución exenta número 1910, que dio inicio al procedimiento de requerimiento de ingreso al CIA, y por tanto las diligencias se rechazaron porque aportarían pruebas innecesarias e inconducentes. Por último, solicita al tribunal que se tenga presente que en toda la reclamación no existe alegación alguna que contradiga la determinación de elusión hecha en la resolución reclamada. Dicho esto, paso a relatar acerca del expediente administrativo cuya copia autentificada fue remitida por la Superintendencia de Medio Ambiente junto a su informe. Este expediente administrativo, o esta copia autentificada, rola foja 160 y siguiente, y en ella consta lo siguiente. Primero, a foja 161, consta oficio ordinario número 541 de 4 de junio de 2019 de la Seremia de Salud de Los Lagos, recibido 9 de agosto de 2019 en la oficina regional de la SMA de Los Lagos, por el cual informa sobre fiscalización al vertedero, con la finalidad de controlar la disposición final de residuos industriales adjuntando acta de fiscalización. A fojas 165, informe técnico de fiscalización ambiental DFZ 2019-1951X SRCA de la SMA, firmado el 15 de octubre de 2019, referido a una fiscalización ambiental de dicho organismo hecha en el vertedero el 13 de junio de 2019, así como integrando otros antecedentes, todos los cuales están numerados a fojas 191 y anexados a fojas 192 a 343. Foja 344, resolución exenta número 1910 de 23 de diciembre de 2019 de la SMA, por la que inicia el procedimiento de requerimiento de ingreso al CIA y confiere traslado a Concer Residuos S.p.A. A foja 355, oficio ordinario número 3809 de 23 de diciembre de 2019 de la SMA, remitido al CEA de Los Lagos, por el que le solicita pronunciamiento de acuerdo al artículo 3º literal I de la LOSMA. A fojas 367, oficio ordinario número 15 de 13 de enero de 2020 del CEA de Los Lagos, remitido a la SMA informando al tenor de lo solicitado en el oficio anteriormente individualizado, indicando que las obras que modifican el vertedero constituyen un cambio de consideración y por tanto deben ingresar al CIA. A fojas 373, presentación hecha por la reclamante ingresada a la SMA el 21 de enero de 2020, solicitándole en lo principal el ejercicio de la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley 19.880 respecto de la antedicha resolución exenta número 1910, que habría sido dictada por un organismo competente por haberse omitido solicitar el informe previo del CEA, sería una actuación previa que habilita el ejercicio de la potestad del artículo 3º literal I de la LOSMA, que además contravino el instructivo para la tramitación de los requerimientos de ingreso al CIA aprobado por resolución exenta número 769 de 2015 de ese organismo. Hojas 141, resolución exenta número 141 de 24 de enero de 2020 de la SMA, por la que resolvió la antedicha presentación rechazando invalidar la citada resolución exenta número 1910 de 23 de diciembre de 2019 por tratarse de una resolución que apenas dio inicio al procedimiento de requerimiento de ingreso y no del requerimiento propiamente tal. A fojas 394, presentación hecha por el reclamante ingresada a la SMA el 10 de febrero de 2020, interponiendo el recurso de reposición contra la antedicha resolución número 141, reiterando los argumentos de su solicitud de 21 de enero de 2020. Fojas 410, presentación hecha también por el reclamante ingresada a la SMA el 12 de febrero de 2020, evacuando el traslado conferido por la resolución exenta número 1910 de 23 de diciembre de 2019 de la SMA, de forma subsidiaria al antedicho recurso de reposición. En esa presentación controvirtió aspectos sustantivos, acompañó antecedentes probatorios y solicitó diligencias probatorias y la apertura del término probatorio. A fojas 491, resolución exenta número 370 de 25 de febrero de 2020 de la SMA, por la que resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por la reclamante en la antedicha presentación de 10 de febrero de 2020, y por último a fojas 495, resolución exenta número 427 de 6 de marzo de 2020 de la SMA, por la que requiere a Concer Residuos S.p.A. el ingreso al CIA del vertedero bajo percibimiento de sanción.
Al efecto, otorgó un plazo de 10 días hábiles para que la reclamante presente un cronograma de trabajo para cumplir lo requerido. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor relator. Damos por concluida la relación. Conforme lo anunciado por los respectivos abogados, la parte reclamante, abogado Marcos Román Cordero, tiene sus 20 minutos anunciados. Puede comenzarse, legato. Buenos días. Gracias, señor presidente. Como muy bien se ha dicho acá por parte del señor relator, el reclamo que interpone mi representada, Aconcer Residuos S.p.A., es en contra de la resolución 427 de 6 de marzo de este año de la Superintendencia del Medio Ambiente, a través del cual, a través de ese acto administrativo, solicita o requiere, ¿cierto?, a mi representada ingresar bajo procedimiento, ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental respecto de una obra, ¿cierto?, construida en el citado vertedero. El reclamo se interpone, como ya muy bien se ha dicho en la relación, en base a ciertos incumplimientos o infracciones, ciertos cometidos por parte de la reclamada, tanto en el acto terminal, digamos, la resolución 427, como durante la tramitación del procedimiento. Voy a, por el tiempo que se dispone, para no delatarme demasiado, la relación ha sido muy buena, por lo tanto, los antecedentes fueron todos nombrados, pero principalmente los hechos en los que se funda y los fundamentos jurídicos son los siguientes. En primer lugar, cuando se da inicio al procedimiento de requerimiento de ingreso, ¿cierto?, que comienza con una denuncia, aparentemente, nosotros no teníamos total certeza de eso hasta el día de que la superintendencia acompaña el expediente, según instrucción del propio tribunal, la carpeta electrónica del expediente. Esto fue con fecha 30 de abril, que fue ingresado el informe de la superintendencia. No teníamos certeza cuál era esa denuncia, digamos, a qué hecho se refería o cuál era la solicitud. Por lo tanto, en virtud de eso, nosotros, o por mi parte, denunció como infringido el artículo 16, ¿cierto?, de la ley 19.880, el artículo, o el inciso segundo, el artículo 8 de la Constitución Política de la República, la ley 20.285 sobre el acceso a la información pública, y creo que alguna otra norma más, por esta omisión. Ahora, la superintendencia, en su informe, si bien reconoce que efectivamente no había ingresado a la carpeta electrónica o al expediente electrónico esta denuncia, lo hace como un día antes de evacuar su informe. O sea, lo ingresa el día 29 de abril, lo que fue, solo por casualidad, detectado por esta parte, haciendo una presentación, haciendo la denuncia correspondiente ante ese ilustre tribunal, incluso acompañando unas copias donde primero la denuncia se agrega al final del expediente, después se sube. Ahora, la explicación que da la superintendencia es que son dos cosas distintas. Una es el sistema NINFA, sistema de información que tiene la superintendencia, y otro el expediente electrónico. Nosotros no concordamos con esa apreciación, porque para efectos de nosotros los particulares, ¿cierto?, nuestra relación con los actos de la administración se relaciona a través de los instrumentos, a través que la propia administración señala. Y pido permiso al señor presidente para solamente leer dos líneas de un considerando de la resolución 1910, donde tiene directa relación con esto. Pido su autorización, señor presidente. Dice, considerando 33 de la resolución 1910 del 23 de diciembre del año pasado, 2019. Dice, y finalmente se deja constancia que a este procedimiento administrativo se le ha asignado el rol REC 23-2019 y puede ser revisado a través de la plataforma web disponible en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental. Por consiguiente, desde el punto de vista de los particulares, digamos, fiscalizados, para decirlo que eso es lo correcto, son fiscalizados por parte de ese organismo ambiental, nosotros no tenemos por qué
solicitar copia del expediente, porque partimos de base de la buena fe, ¿cierto?, de la institución, y algo más que eso, en realidad, de que los actos de la administración y los procedimientos se presumen que tiene una presunción de legalidad. Por lo tanto, nosotros seguimos el expediente a través de lo que se nos comunicó, y esa denuncia nunca había sido incorporada. Ahora, el problema con este punto en relación al procedimiento probablemente tal que estamos recurriendo o reclamando, más allá de si el expediente, si esta denuncia se ingresó, si hay dos expedientes distintos, etcétera, que eso al final lo tendrá que determinar ese ilustre tribunal. El tema es que esa denuncia, por la que supuestamente se inició el procedimiento de requerimiento de ingreso, tiene fecha de ingreso en la Superintendencia del Medio Ambiente 9 de agosto del 2019, ¿ya? Según el timbre colocado, o el cargo que se llama en esa denuncia. No obstante, la visita inspectiva que da origen, la inspección inspectiva ambiental, que da origen al procedimiento, es de 13 de junio. O sea, 2 meses antes, o prácticamente 2 meses antes de haber sido recepcionada esa denuncia. Entonces, no se explica cómo la superintendencia tenía conocimiento de esa denuncia 2 meses antes de haberla recibido, según como consta. Por lo tanto, ese hecho, como acabo de decir, más allá de que si existen dos expedientes, es algo que tendrá que decidir el tribunal, pero el hecho es que hay infracción, y eso nos dimos cuenta solamente cuando la superintendencia ingresó su informe. Hay una clara violación del artículo 18 de la ley 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos, porque claramente esa denuncia no fue incorporada supuestamente en la época que debió haber sido incorporada, o como se le cita, digamos, como inicio de un procedimiento de ingreso. Por lo tanto, por eso nosotros hemos hecho en un par de ocasiones, hemos denunciado, puesto más bien la palabra denuncia un poco fuerte, hemos puesto en conocimiento del ilustre tribunal maniobras, manipulaciones, modificaciones, etcétera, del expediente, tanto con fecha 29 de abril como con fecha de ayer, porque respecto también a la integridad, y aquí me separo un poco para después continuar con los otros 3 capítulos de la denuncia, también nos dimos cuenta que existen antecedentes escritos de nuestra parte, resoluciones de la propia superintendencia, incluso el acta de inspección ambiental, que no coinciden con las copias que tenemos nosotros o que nos fueron entregadas, no coinciden con las que aparecen en el expediente electrónico acompañado por la superintendencia. Primero, en el caso de la denuncia no tiene fecha. La copia que a nosotros se nos entrega, y que era la copia original, porque fue el mismo día de la inspección del 13 de julio, no contiene la fecha. Sin embargo, de forma inexplicable para nosotros, seguramente el colega de la superintendencia tendrá una explicación, que él acompaña, o que la superintendencia acompaña, sí tiene una fecha. Tiene una fecha. Por lo tanto, nosotros entendemos que el acta, sobre todo, es un instrumento público, ¿cierto?, que es levantado con ciertas formalidades por un funcionario competente. Por lo tanto, cualquier incorporación, maniobra o modificación del instrumento significaría una especie de falsificación del instrumento público, lo que es de la mayor gravedad. Pero más allá de eso, que eso ya no es competencia, entendemos nosotros, de este ilustre tribunal, determinar ese tipo de responsabilidades, esta parte del futuro hará las denuncias si corresponden, pero para efectos de este procedimiento, nosotros impugnamos en 2 ocasiones la falta de integridad del expediente acompañado por la superintendencia, y lo acreditamos con antecedentes. Aparte de esa acta que no tiene fecha, nosotros incorporamos un documento el día de ayer, porque recién tuvimos conocimiento, una vez que revisamos completamente el expediente de la superintendencia, pudimos revisar todas las presentaciones que nosotros habíamos hecho, o que la empresa más bien había hecho. Y existe una presentación del 20 de junio del año pasado, donde se hace presente lo mismo que hemos hecho presente durante todo el procedimiento, que respecto de
que para iniciar un procedimiento de ingreso, ¿cierto?, a un titular de un proyecto que no ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, como es el caso del vertedero Aconcer Mucupulli, puede haber sido, ¿cierto?, estar en función o estar en la ejecución desde el año 1994, antes de la vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental y precisamente la dictación del reglamento respectivo, el primer reglamento, que es el decreto 30, es indispensable que la superintendencia cuente con el informe del servicio de evaluación de impacto, del servicio de evaluación ambiental SEA. Eso no porque solamente se desprende nítidamente del artículo 3, letra I, de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, porque ahí podría ser discutible si el informe del SEA es previo a la iniciación, previo al requerimiento propiamente tal, que es un poco la defensa de la superintendencia, pero eso se zanja completamente con lo que dispone el instructivo para la tramitación de requerimientos de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental de la propia superintendencia, aprobado, ¿cierto?, por resolución 769 del año 2015, que señala en sus números 4 y 5 la forma como debe hacerse el requerimiento. Y el requerimiento solo puede ser realizado una vez que cuente con el informe favorable del SEA, ¿cierto? O si el informe del SEA es contradictorio con el de la superintendencia, que ha levantado una hipótesis de elusión, en ese caso se establece un procedimiento para que a través del departamento legal y la división de fiscalización de la superintendencia se le proponga al señor superintendente, ¿cierto?, si en definitiva se le requiere o no al particular respecto del inicio. Por lo tanto, ese es un hecho que en definitiva nos ha costado mucho que la superintendencia emitiera un procedimiento porque no acata su propia resolución. Presentamos una solicitud de invalidación, no fue rechazada. Presentamos un recurso de reposición, no fue rechazado. Lo alegamos en todas nuestras presentaciones y al final, ante obviamente el requerimiento de ese ilustre tribunal, la superintendencia en el fondo termina diciendo, lo que a mí nos parece realmente que no tiene explicación, que ellos pueden cumplir o no cumplir sus propias resoluciones. O sea, el hecho es que para los particulares nosotros nos guiamos por las disposiciones o obviamente por las normas legales, pero también con las instrucciones que tienen los propios organismos y a través de eso, ¿cierto?, hacemos nuestras presentaciones. Entonces, creemos que no es satisfactorio que la superintendencia nos señale ahora que estamos en la etapa judicial, digamos, que ella no tiene obligación de cumplir una resolución vigente propia del año 2015. Por lo tanto, ese quería resaltarlo. En segundo lugar, con respecto al segundo hecho denunciado, que es la extensión del procedimiento por más de 6 meses, es verdad que existe jurisprudencia de los tribunales superiores de nuestro país, la Corte Suprema, para decirlo, donde se señala que la extensión mayor, ¿cierto?, no es un vicio, ¿cierto?, que anule los procedimientos, sin perjuicio de la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios que hayan incurrido en ella. Pero también es cierto que existe otra jurisprudencia donde señala que el alargamiento de los procedimientos producen una institución que se conoce como decaimiento del procedimiento del acto administrativo y que en ese caso el procedimiento, ¿cierto?, se anula. Por lo tanto, eso es discutible, pero eso lo tendrá que determinar el tribunal. Pero más allá de eso, la superintendencia en su informe señala que el procedimiento se habría iniciado con la resolución 1910, que es del mes de octubre, creo. Acá la tengo. Del mes de diciembre, perdón. Y eso no es efectivo, porque el procedimiento se inició, ¿cierto?, ahora sabemos, con una denuncia, ¿cierto?, que habría sido previa a la fiscalización de la superintendencia, el día 13 de junio. Ahora, claro, el problema que tiene esa denuncia es que aparece ingresada 2 meses después en la superintendencia. O sea, casi 2 meses después, el 9 de agosto. Pero el procedimiento, y aquí quiero hacer una salvedad que no está en mi escrito, o en nuestro escrito, es que según el artículo 29 de la ley 19.880, los procedimientos, ¿cierto?, se pueden iniciar, ¿cierto?, de oficio o a petición de parte, ¿cierto? Y en el caso de los procedimientos iniciados de oficio específicamente, estos procedimientos se entienden iniciados, ¿cierto?, de oficio por iniciativa del organismo público respectivo, ya sea por orden superior, ¿cierto?, por denuncia de particulares o por denuncia o requerimiento de otro organismo público. Por lo tanto,
claramente el procedimiento del que estamos hablando, de requerimiento de ingreso, se inició a más tardar el 13 de junio y fue resuelto el 6 de marzo. Esa infracción a la normativa que nosotros invocamos queda totalmente acreditada, más allá de los efectos que eso produzca en el procedimiento. En tercer lugar, y como ya adelanté, el hecho denunciado o la infracción denunciada es la infracción a la resolución 769 de la superintendencia, ¿cierto?, que establece el procedimiento. No lo voy a explicar de nuevo porque nuestras presentaciones están bastante claras en nuestro concepto y señalan, ¿cierto?, por qué se estaría incumpliendo esa normativa y su señoría ilustre va a tener a la vista el informe y la explicación que da la superintendencia, que en realidad nosotros no concordamos y nos parece un poco insólito que señale que no respeta sus propias resoluciones, dejando a los particulares que nos guiamos por ellas en total indefensión porque no sabemos a qué atenernos. Y por último, en último lugar, el vicio que se denuncia en nuestra reclamación tiene que ver con no haber accedido, ¿cierto?, por parte de la superintendencia a la solicitud de pruebas, ¿cierto?, y a la apertura de un término probatorio que se solicitó. Muy sucintamente, ¿por qué se solicita ese término probatorio y esas pruebas? Porque las resoluciones de la superintendencia se basan todas ellas, incluso la resolución recurrida, la 427, básicamente en dos tipos de antecedentes de hecho. Los antecedentes aportados por la Seremi de Salud incluían la denuncia y una serie de otros antecedentes que son actas de inspección que dan inicio a sumario sanitario o algunas medidas sanitarias como de prohibición de funcionamiento y otros antecedentes de algunos proyectos. Todo eso nosotros lo controvertimos en nuestra evacuación de traslado, señalando que se trataba todos ellos de actuaciones que no se encontraban afinadas porque se encontraban todas recurridas. Hay algunas que llevan más de un año sin ser resueltas por parte de... Perdón. Por parte de la Seremi de Salud, y por lo tanto por eso se solicitó a la superintendencia que oficiara a la Seremi de Salud Los Lagos a fin de que señalara si, ¿cierto?, esos sumarios habían sido... En el fondo sí era efectivo lo que nosotros estábamos diciendo, si en definitiva la prueba es nuestra prueba y nosotros decimos que esos documentos que se usaron y se usan en la resolución recurrida no son ciertos, no se tienen a la realidad, porque son actuaciones que se encuentran todas impugnadas y no resueltas en plazos no prudentes, porque estamos hablando de año y medio, sin ser resueltas hasta el día de hoy. El día todavía no son resueltas. Entonces, la impugnación precisa es la violación del artículo 35 de la ley 19.880, que señala que cuando la parte, ¿cierto?, interesada, fiscalizado, solicita pruebas dentro de un procedimiento administrativo, ¿cierto?, su rechazo debe ser realizado a través de una resolución motivada. Y basta leer el acto recurrido, la resolución 427, para darse cuenta, de primero, que en su parte resolutiva o dispositiva no resuelve la solicitud. En ninguno de sus números, que son varios, creo que como 6, señala que se rechazan la solicitud de prueba o la solicitud de apertura de término probatorio por las razones esgrimidas en los considerandos. Eso no está. Así que eso no existe. Y respecto de los argumentos que están en los considerandos, donde al final la superintendencia termina diciendo algo así como que en realidad los antecedentes que aportó la Seremi de Salud y que incluye la denuncia, en realidad son antecedentes que ellos no consideraron. Ahora, no se entiende cómo, porque si no están considerados, ¿por qué están en todas las resoluciones como fundantes, como supuestos fácticos de la misma? Y que por lo tanto no es necesario las pruebas. Luego en su informe hace un gran desglose de cuáles serían las razones, en su entender, por qué no se acogería la prueba. Pero eso es totalmente extemporáneo e improcedente, que a través del informe, ¿cierto?, se señalen las razones ya más precisas, más allá que nosotros las compartamos o no las compartamos, porque en realidad tampoco hicimos un análisis detallado, porque en realidad el informe ya no es el medio idóneo para hacerse cargo de algo que debió haberse sido resuelto expresamente en el acto administrativo, ¿cierto?, donde se solicitaron las medidas, o en el acto terminal,
¿cierto?, que es la resolución 527. Básicamente, su señoría ilustre, señor presidente, estos son los argumentos, no quiero extenderme más porque en realidad hemos hecho todas las presentaciones, están en el expediente. Lo que sí quiero recalcar, la falta de integridad del expediente administrativo que se le acompañó al tribunal, que en definitiva hasta el día de ayer tuvimos que hacer una presentación dando cuenta de que existen piezas que no están, ¿cierto?, que no forman parte, habiendo sido parte del procedimiento, e incluso que lo que es muy grave, que el acta haya sido modificada con posterioridad, ¿cierto?, después que se nos entrega la copia a nosotros, o a mi representante. Por las razones señaladas, ¿cierto?, y estándome a todas las presentaciones, tanto el reclamo como los demás antecedentes que esta parte ha ingresado en su reclamación ante ese ilustre tribunal, solicitamos, ¿cierto?, que se tenga por acogido el reclamo y sea anulada la resolución 427 o modificada, ¿cierto?, según estime pertinente ese tribunal, ¿cierto?, en virtud de las infracciones denunciadas de legalidad por esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Por concluido el alegato de la parte reclamante, conforme al anunciado por la parte reclamada, abogado Benjamín Moore Altamirano tiene sus 25 minutos. Puede comenzar su alegato. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y con la venia de este ilustre tribunal, voy a realizar mi alegato representando a la Superintendencia del Medio Ambiente y me gustaría solicitar desde ya el recurso presentado por Aconcer Residuos S.p.A. sea rechazado por costas por los argumentos. Tal como se ha señalado en la reclamación y en el argumento de la contraparte, este recurso de reclamación se dirige contra la resolución 407 de 6 de marzo del año 2020, en el cual la Superintendencia del Medio Ambiente requirió el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto del vertedero Aconcer Mocopuy. Se señalan 4 supuestos del procedimiento que implicarían, de acuerdo a lo que se requiere, que ameritaría la anulación de la resolución. Voy a referirme a cada uno de estos supuestos vicios de procedimiento, señalando que ellos de ninguna manera son ilegalidades y que el procedimiento lo deduce adecuadamente y que tampoco constituyen ningún fundamento para poder anular la resolución. Sin embargo, me gustaría señalar de forma previa que un aspecto que es el aspecto más de fondo y sustantivo de esta resolución exenta número 427, que justamente lo que pidió a la empresa, lo que requirió, fue el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, eso es lo que está de trasfondo en esta resolución y me gustaría referirme un poco respecto de ese punto. Este vertedero... Disculpe, colega, le voy a pedir, no lo escuchamos lo suficientemente bien, ya, por alguna razón. Por lo tanto, le voy a pedir, desde mi inexpertise en estos temas informáticos, que a lo mejor se acerque un poco más al computador y que pueda hablar quizá un poco más lento, para que no se acople, se genera una situación de acoplo que no nos permite escuchar bien su alegato. Perfecto. Voy a intentar, hicimos una prueba y se escuchaba bien, entonces no... Sí, así me dice el informático que sí, en las pruebas se escuchaba bien, así que quizás es un tema de que estamos todos conectados. Voy a seguir esas recomendaciones, a ver, y les pido si es que me pueden indicar si es que hay algún, si es que se escucha mejor. Yo le voy indicando si es que tenemos el mismo problema, pero yo creo que quizás con esas sugerencias por el momento podríamos... me dice el informático que quizás si continúa el problema podría intentar con un micrófono. No sé si tiene algo a la mano ahí. Tengo un micrófono, sí. Tendría que darme el tribunal unos segundos para poder ir a buscarlo. Interrumpimos, no se preocupe. Tiene su tiempo íntegro, así que no hay problema. Bueno, para todos los efectos, vamos a interrumpir un par de segundos para que el colega pueda buscar un micrófono. Según lo que me informa el señor informático, en las pruebas de audio que se hicieron el día de ayer no existía este problema y por lo tanto es un inconveniente que tenemos que intentar sortear, porque de lo contrario no vamos a escuchar íntegramente el alegato de la Superintendencia del Medio Ambiente.
A ver. Sí. Al computador. Sí, un poquito más el computador y un poco más lento, y ahí vamos viendo cómo se va desarrollando la audiencia. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Gracias. Continúe nomás, señor. Bueno, como señalaba, los vicios que se levantan en este recurso de reclamación son 4 vicios procesales, a los cuales me voy a referir en detalle. Sin embargo, es muy importante en un caso como este referirse al aspecto de fondo que fue abordado por la resolución exente número 427, que es el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto vertedero Mocopulli de Aconcer. Este proyecto tiene una autorización sanitaria del año 1994 y por lo tanto previo al funcionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, evidentemente, las modificaciones a este proyecto deben ser ingresadas al sistema de evaluación de impacto ambiental si es que ellos son cambios de consideración que configuran el artículo 2 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en este caso han habido modificaciones a este vertedero que han sido tremendamente sustantivas, como señalaré. De hecho, la propia empresa en el 16 de octubre del año 2018 presentó un proyecto a la Seremi de Salud para modificar este vertedero y construir un nuevo pozo, el pozo número 3, la cual no ha sido resuelta todavía por la Seremi de Salud. El 13 de noviembre del año 2018, la empresa presentó una consulta de pertinencia a propósito de este mismo pozo número 3, de esta misma modificación. Y previo a que el Servicio de Evaluación Ambiental se pronunciara, la empresa se desistió de esta consulta de pertinencia. Pero lo más importante es que el 7 de febrero del año 2019, sin esperar las autorizaciones de la Seremi de Salud y sin ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, la empresa notificó a la Seremi de Salud de que ya estaba construido este pozo número 3 y que lo iba a empezar a utilizar debido a, se señala, que los pozos número 1 y 2, que eran los pozos previos de este vertedero, ya estaban copados y estaban en proceso de cierre. El 25 de mayo del año 2019, la Seremi de Salud realizó una fiscalización, evidentemente, después de esta comunicación, en el vertedero y pudo constatar que efectivamente estaba construido el pozo número 3 y que se estaban depositando residuos. A propósito de eso, decidió cerrar el vertedero por un riesgo a la salud de la población. Esa acta fue comunicada a la Superintendencia de Medio Ambiente en el mes de junio. La Superintendencia del Medio Ambiente realizó una actividad de fiscalización en el vertedero. Y la actividad de fiscalización constató efectivamente de que la empresa tenía construido este pozo número 3, que era un pozo que no estaba en el proyecto original, que el pozo número 3 tenía unas dimensiones de 19,8 metros por 15 metros de ancho y 6 metros de profundidad, y de acuerdo a los propios registros de la empresa, se pudo constatar que habían sido depositados en ese pozo 1.209 toneladas de residuos correspondientes a lodos de planta de tratamiento de riles, residuos de matadero y ensilaje de mortalidades de la industria. Por lo tanto, evidentemente se trataba de un cambio de consideración en la medida en que este propio pozo, este pozo de manera independiente, configuraba la causal de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental establecida en la letra O número 8 del artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que establece que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental sistema de tratamiento, disposición y eliminación de residuos industriales sólidos, como este, con capacidad igual o mayor a 50 toneladas.
aquí estamos hablando de 1.200 toneladas depositadas. Ese es el problema ambiental que está detrás de este proyecto y que está detrás de la resolución exenta número 427. Este es un pozo que se construyó sin autorización, en el cual se depositaron 1.200 toneladas de residuos sólidos en un área donde ya está saturada porque existen al menos 5 vertederos, 4 vertederos industriales, 1 municipal, en el cual hay comunidades cerca, hay vecinos cerca, algunos hasta 150 metros de distancia de este vertedero, porque está en una zona que es poblada, porque hay un aeropuerto cercano, y por lo tanto, todos estos residuos que, como señalé, son residuos de lodos de planta de tratamiento de riles, residuos de mataderos, evidentemente que generan un problema ambiental enorme que está aguantando innecesariamente y absolutamente de manera irresponsable por parte de la empresa, correspondiente a malos olores, a la generación de vectores, entre otros problemas. Entonces, todo este problema que está detrás es algo que, por lo demás, la empresa en su recurso de reclamación ha omitido completamente. No hay ningún argumento en su recurso de reclamación que cuestione o ponga en duda los presupuestos fácticos que hacen que la Superintendencia del Medio Ambiente haya requerido el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. La empresa se detiene, como señalé, en 4 supuestos vicios procedimentales, los cuales no son vicios procedimentales, tal como señalaré, sin embargo, y no dice absolutamente nada de su obligación de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto no es menor, porque de hecho, la Seremi de Salud hizo una nueva fiscalización en el mes de marzo de este año y pudo constatar que en el recinto del vertedero habían a lo menos 7 vehículos, algunos con residuos y algunos con la tolva de esos transportes descubierta. Por lo tanto, nuevamente, y se inició un nuevo sumario sanitario a propósito de esto. Por lo tanto, se pudo constatar que la empresa, a pesar de estar cerrada, a pesar de haberse realizado el requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, la empresa continúa operando en alguna dimensión su proyecto, generando, por supuesto, afectación a los vecinos, la cual los vecinos no tienen por qué tolerar. Eso es lo que está de trasfondo en esta reclamación, y creo que es muy importante señalarlo a su señoría ilustre. Ahora, me gustaría abordar cada una de las supuestas ilegalidades procedimentales en las cuales se habría incurrido en el procedimiento de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, las cuales, como detallaré, no son tales. En primer lugar, lo que se señala es que la Superintendencia del Medio Ambiente habría omitido la denuncia sectorial dentro del expediente, la denuncia sectorial presentada por la Seremi de Salud, con fecha 4 de junio del año 2019, el oficio ordinario número 541. Esa es la denuncia sectorial presentada por la Seremi de Salud. Se señala que esto infringiría y se señala que la empresa habría, esto en el recurso de reclamación, porque en el alegato de mi contraparte reciente se ha señalado otra cosa completamente distinta. Se señala en el recurso de reclamación de que la empresa habría solicitado reiteradamente a la Superintendencia del Medio Ambiente esta denuncia sectorial y que la Superintendencia del Medio Ambiente la habría negado. En el alegato de mi contraparte, ahora, en esta audiencia, se ha señalado algo distinto. Se ha señalado de que en realidad la empresa no se señala nada respecto a esas supuestas solicitudes. Lo que se ha señalado es que la empresa se estuvo simplemente a lo que estaba en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, el SNIFA, y por lo tanto que ella confió en el SNIFA y ahí no estaba. Es algo absolutamente distinto a lo señalado en la reclamación. Respecto a este punto, quiero señalar cuatro aspectos. En primer lugar, tal como se indicó, esa denuncia sí forma parte del expediente, así se señala de manera expresa en la resolución que dio inicio al procedimiento de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación
de Impacto Ambiental, número 19.010, se señala y se describe esta denuncia sectorial, se describe su contenido, se señala lo que dice esta denuncia sectorial, y por lo tanto se informó desde el primer momento la existencia de esta denuncia sectorial. Ella forma parte del expediente, que es el expediente físico que está en poder de la Superintendencia del Medio Ambiente, y por lo tanto la empresa pudo haber solicitado en todo momento acceso al expediente y haber solicitado también, si es que ella encontraba necesario, copia de esta denuncia sectorial. Y esto lleva al segundo punto. La empresa nunca realizó esos requerimientos. Contrario a lo que señala en su recurso de reclamación, la empresa no hizo ninguna solicitud en este sentido y la Superintendencia, por supuesto, que en ningún momento le negó acceso al expediente o en particular a esta denuncia sectorial. Tercero, efectivamente, en la Superintendencia pudo constatar, después de que se presentó el presente recurso de reclamación, de que no se había subido el Sistema Nacional de Información Ambiental en la copia del expediente esta denuncia sectorial. Eso no tiene que ver con un vicio de legalidad asociado al expediente, porque la denuncia forma parte del expediente, la empresa tuvo conocimiento de la denuncia, tuvo conocimiento de su contenido, como señalaré, y por lo tanto, lo que tiene que ver es con la copia que existe por fines de transparencia activa a propósito del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente en el Sistema Nacional de Información Ambiental. La empresa tenía conocimiento de la denuncia, si quería haber tenido acceso a ella, lo podría simplemente haber solicitado o podría haber señalado, como ha sucedido en muchas oportunidades, a través de un correo electrónico o a través de una presentación, que el Sistema Nacional de Información del SNIFA no estaba actualizado respecto de esta denuncia sectorial y solicitar que ella sea subida al sistema y la Superintendencia lo hubiera hecho. Pero cuarto, y lo más importante de todo, no puede haber una afectación al derecho de defensa de la empresa en este sentido, porque la denuncia lo único que hace es acompañar el acta de fiscalización realizada por la Seremía de Salud en el mes de mayo del año 2019, de la cual se le entregó copia a la empresa en su momento por la Seremía de Salud. De hecho, la empresa recurrió respecto de esa acta de fiscalización. Por lo tanto, respecto de todo el contenido de esa denuncia sectorial, porque no hay nada adicional a eso, la empresa tenía pleno conocimiento y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que se haya afectado su derecho de defensa por desconocer algún elemento del procedimiento, en este caso el requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, esta supuesta ilegalidad debe ser totalmente descartada, no hay ninguna ilegalidad respecto de la completitud del expediente, tampoco hay una afectación del derecho de defensa en la medida en que la empresa tenía completo conocimiento respecto de esta materia. En segundo lugar, respecto de el tiempo se señala que la Superintendencia del Medio Ambiente habría excedido el plazo de 6 meses que se establece en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo para la tramitación de los procedimientos administrativos, y lo que ha señalado a este respecto de la Superintendencia del Medio Ambiente es que eso no ha sido así, porque el procedimiento de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental se inició con la resolución 1910 del 23 de diciembre del año 2019, la cual y concluyó con la resolución reclamada de 6 de marzo del año 2020, es decir, que el procedimiento duró alrededor de 3 meses. De todas formas, como se ha señalado en el informe presentado ante este ilustre tribunal, existe jurisprudencia absolutamente categórica respecto de que el plazo establecido en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo no es un plazo fatal y no afecta en ningún caso la legalidad del procedimiento administrativo en este caso, y por lo tanto no es en ningún caso una causal para anular la resolución exenta número 427. Como tercer argumento, se señala en el recurso de reclamación que la Superintendencia del Medio Ambiente habría infringido el artículo 35 de la Ley 19.880 porque al evacuar el traslado, la reclamante en el procedimiento de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental había propuesto
algunas diligencias de prueba y la Superintendencia del Medio Ambiente no se habría pronunciado respecto de ellas. Y por lo tanto habría infringido el artículo 35 que señala que estas diligencias de prueba deben ser acogidas salvo cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada, y que en este caso la superintendencia no se habría pronunciado. Ahora lo que se señala es algo diferente en el alegato de mi contraparte, porque se señala que la superintendencia no se habría pronunciado en el resuelvo de la resolución número 427, que sí estaría en los considerandos, pero no en el resuelvo. Bueno, este supuesto vicio procedimental que la reclamante identifica como un vicio ritual o formal, lo cierto es que no es efectivo de ninguna manera, porque efectivamente la reclamante solicitó algunas diligencias de prueba en su escrito de traslado y la Superintendencia del Medio Ambiente se pronunció, tal como señala el artículo 35, mediante una resolución motivada, rechazando dichas diligencias por innecesarias. Por lo tanto, cumplió de manera cabal en los considerandos número 44 a 46 de la resolución exenta número 427 con el requisito que establece la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Además, desde un punto de vista de la decisión adoptada por la Superintendencia del Medio Ambiente, esta se encuentra totalmente justificada, porque efectivamente las diligencias que fueron solicitadas son diligencias que son innecesarias y para ello es necesario referirse a cada una de ellas y dar los argumentos de por qué la Superintendencia del Medio Ambiente estimó que ellas no debían ser acogidas y debían ser rechazadas. La primera diligencia consiste en que se pide que se oficie a la Seremi de Salud de los Lagos a fin de que acompañe el proyecto técnico de ingeniería que se acompañó en un procedimiento sectorial del año 2014, seguido ante la Seremi de Salud. Ese procedimiento sectorial consistió en una propuesta para el cierre de los pozos que estaban operando y además para la habilitación de nuevos pozos. Y la Seremi de Salud, frente a esta solicitud, en el año 2014, frente a esta solicitud de construcción de nuevos pozos, señaló: respecto de eso no me voy a pronunciar, porque se requiere un pronunciamiento previo del Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, ya en esa fecha, se le estaba diciendo a la empresa: si usted quiere construir nuevos pozos, tiene que tener un procedimiento del Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, ese proyecto técnico de ingeniería presentado por la propia empresa, se solicitó que fuera requerido a la Seremi de Salud. ¿Con qué fin? Y se señala expresamente esto en el escrito de traslado: para que dicho proyecto de ingeniería no fuera ocupado como un elemento de prueba por la Superintendencia del Medio Ambiente. Esa es la solicitud, esa es la razón que se da. Que ese elemento de prueba no sea ocupado por la Superintendencia del Medio Ambiente en su decisión. Se señala que ese documento sería totalmente impertinente porque ese proyecto finalmente nunca se habría ejecutado. Bueno, ¿por qué resulta innecesaria esta solicitud de prueba? Porque la Superintendencia del Medio Ambiente se pronunció expresamente de ella en el considerando número 44 y señaló que no era necesario tomar como elemento de prueba ese informe de ingeniería y por lo tanto, porque toda la otra prueba que había sido reunida permitía acreditar suficientemente la ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, conteste con lo que estaba pidiendo la empresa, se señaló que no se iba a utilizar este informe de ingeniería. Evidentemente, si es que la empresa está pidiendo que se traiga ese informe de ingeniería para decir que la superintendencia no lo ocupe como un elemento de prueba, y la superintendencia dice: ok, no se va a ocupar como elemento de prueba, el incorporarlo resulta innecesario. Se cumplió totalmente el fin que la empresa quería perseguir, que era que ese informe de ingeniería no se ocupara como un elemento de prueba. En segundo lugar, se piden dos grupos de diligencias de prueba que tienen como elemento común que se pide a la Seremi de Salud que se acompañe un conjunto de antecedentes. En primer lugar, el procedimiento por el cual se buscó
habilitar, se pidió a la Seremía de Salud que habilitar un pozo adicional, el cual no ha sido resuelto por la Seremía de Salud aún. Y en segundo lugar, se pide certificar, o sea, no se pide un documento en específico, sino que se pide que la Seremía de Salud acredite que aún no se ha resuelto un sumario sanitario iniciado por la Seremía de Salud y 2 recursos de reposición que fueron interpuestos por la empresa. Respecto de estas peticiones, la Superintendencia del Medio Ambiente también se pronunció de manera expresa en su resolución 427 en los considerandos 45 y 46, y de manera motivada señaló que estos antecedentes eran innecesarios. ¿Por qué? Porque la Superintendencia, para configurar la ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, consideró elementos de hecho acompañados por la Seremía de Salud, esto es el acta de fiscalización del mes de mayo del año 2019, la propia constatación realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, porque acá lo que estamos hablando es una alusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, que había construido una modificación de proyecto, que en este caso consiste en el pozo número 3, y que se había depositado en ese pozo más de 50 toneladas. Eso está totalmente acreditado por la propia constatación que hizo la Superintendencia del Medio Ambiente en terreno. Se construyó en terreno, verificó que estaba el pozo número 3, además se requirieron antecedentes de la propia empresa que acreditó que el volumen de depositación eran 1.200 toneladas, por lo tanto estaba totalmente acreditado. No era necesario esperar, y la Superintendencia no tiene que hacerlo, un pronunciamiento sectorial respecto de un procedimiento que lleva a otro organismo, la Seremía de Salud en este caso, de un procedimiento de sumario sanitario llevado por la Seremía de Salud. No contribuía a acreditar o descartar la hipótesis que en este caso era la que era sujeto de prueba, era objeto de prueba, que era la hipótesis de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, la Superintendencia se pronunció expresamente respecto de estas solicitudes, de manera motivada, cumplió formalmente con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de base de procedimiento administrativo, pero también desde el punto de vista de fondo, se trata de diligencias que eran absolutamente improcedentes e innecesarias y por lo tanto que tenían que ser descartadas. Por último, me gustaría referirme a la solicitud de invalidación y el recurso de reposición que presentó la recurrente durante la tramitación del procedimiento administrativo, las cuales fueron rechazadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Estas solicitudes se basan en un único argumento, que es que la Superintendencia del Medio Ambiente sería supuestamente incompetente para hacer este requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque previamente a dictar la resolución que da inicio al procedimiento administrativo, debía requerir el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental. Y ambos recursos, la solicitud de invalidación y el recurso de reposición, fueron rechazados correctamente por la Superintendencia del Medio Ambiente porque el requisito legal de solicitar el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental, establecido en el artículo número 3, letra I de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, es previo al requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, previo a la resolución exenta número 427, reclamada en autos, y no previo a la resolución que dio inicio al procedimiento de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, la resolución número 1910. Por lo tanto, claramente el requisito legal establecido en el artículo 3, letra I, se cumplió por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. El hecho de que en el instructivo sobre tramitación de procedimiento de requerimiento de ingreso, aprobado por la resolución exenta número 769 de la Superintendencia del Medio Ambiente, establezca una descripción del orden diferente, no es de ninguna manera una instrucción de que en todos los procedimientos seguidos por la Superintendencia del Medio Ambiente de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental se tenga que seguir ese orden en particular. Lo que se está señalando en ese instructivo, cuáles son las etapas que tienen que seguirse, pero no necesariamente que esas etapas tienen que seguirse en ese orden específico. Por lo demás, no se trata en ningún caso de una ilegalidad, y este es un recurso en el cual se están denunciando supuestas ilegalidades, sino que es un instructivo establecido por la Superintendencia del Medio Ambiente
Y lo que se ha señalado en la Superintendencia del Medio Ambiente es que, por supuesto, que esta modificación del orden puede ser, como señala el instructivo, previo al inicio del procedimiento previo al inicio del procedimiento o posterior al inicio del procedimiento, y que en este caso, a través de la resolución 1910, se decidió por hacerlo primero, previo a la consulta del Servicio de Evaluación Ambiental, y se cumplió de todas maneras con esta consulta y por lo tanto con el requisito establecido en el artículo 3 de que ella sea previa al requerimiento mismo de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, estamos frente acá, en primer lugar, a una decisión que es absolutamente justificada, de un proyecto que genera altos impactos ambientales, que está afectando evidentemente a los vecinos, de una empresa que construyó un vertedero, todo un pozo, donde se han depositado 1.200 toneladas de residuos sólidos, de residuos que además generan un alto impacto ambiental porque en términos de olores, en términos de contaminación de napa, y que no tiene ninguna medida asociada, porque la empresa no ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, generando un problema ambiental y un problema de salud que ha sido constatado por la Seremía de Salud, de una empresa que además, pese al cierre, pese al requerimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, ha continuado realizando movimientos de residuos, como fue constatado por la Seremía de Salud en el mes de marzo de este año, y este requerimiento de ingreso está totalmente fundado, está totalmente, además, es indiscutido y no ha sido controvertido en ninguna parte de su reclamación. En el escrito que presentó el día de ayer la empresa parece recordar que esto es el aspecto de fondo de la resolución y esboza algunos de los argumentos que se dieron en su traslado en el procedimiento administrativo, recordando de que en realidad existe una discusión respecto del ingreso o no al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, eso no forma, si bien se incorporó en el 70 presente, no forma parte en lo absoluto en el requerimiento, en el recurso mismo. En su tiempo, señor Moore, así que vaya finalizando. Perfecto, con esto ya estoy cerrando mi alegato, señor presidente. Y por lo tanto, además, como he señalado, ninguno de los supuestos vicios procesales en este caso son tales y tampoco constituyen una afectación del derecho de defensa de la contraparte, por lo tanto solicito a este ilustre tribunal se rechace con costa el recurso de reclamación presentado por Aconcer Residuos S.p.A. Y se confirme la resolución número 427. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Damos por concluido el alegato de la parte reclamada a la Superintendencia del Medio Ambiente. A continuación se le ofrece la palabra a los señores abogados para que realicen rectificaciones de hechos. Son solamente rectificaciones de hechos, no son contraargumentaciones, así que por lo tanto tienen que estar orientadas a este punto específico. Señor Román. Señor presidente, no tengo rectificaciones de hechos. Gracias. Perfecto. Señor Moore. No, señor presidente, no. Perfecto, muchas gracias. De conformidad a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal podrá solicitar a los señores abogados que realicen precisiones o correcciones acerca de los puntos de hecho y derecho que han sido objeto de sus respectivos alegatos. Ministro Retamal. Sí, tengo preguntas. Para ambas partes. La primera pregunta va para el señor Moore de la Superintendencia de Medio Ambiente. De su alegato, no me quedó claro a mí exactamente cuál fue el error por el cual la Superintendencia no levantó oportunamente la información de este oficio del Servicio de Salud en el sistema, en el SNIFA, fundamentalmente. Usted explicó justamente que estaba el expediente, era de conocimiento de la parte, explicó el contenido, explicó que esta fiscalización había sido, digamos, de conocimiento de la Aconcer, pero este hecho patente no queda claro por qué razón no se subió oportunamente. Señor ministro, efectivamente, porque, bueno, el Sistema Nacional de Información y Fiscalización Ambiental, el SNIFA, y requiere que los documentos que son parte del expediente para poder completarse la copia digital sean subidos uno por uno, digamos,
y en ese proceso que intervienen personas puede haber un error respecto de el haber subido el documento o al haber subido que ese documento haya sido subido correctamente. Entonces puede darse que al cargar esos documentos alguno no se cargue adecuadamente. O sea, lo atribuye únicamente a un error humano. Puedo suponerlo, o informático también, la verdad es que no lo sé. Muy Lo bien. que entiendo, cuando se tuvo conocimiento respecto de ese error, se subió el documento adecuadamente. Muy bien, muchas gracias. Y para el señor Román, el colega que representa CONCER, quisiera saber, luego su exposición, tampoco a mí me queda claro en definitiva, de todos los vicios que usted ha denunciado en su reclamación, ¿cuál viene siendo el o los perjuicios que esto le ha generado a CONCER? Los perjuicios. Gracias. Así es. Sí. Primero, la solicitud de invalidación, ¿cierto? O incumplimiento del principio de legalidad en materia administrativa, no requiere, a diferencia de en materia civil o general, que existan perjuicios. Basta con que se infrinjan normativas legales, constitucionales, reglamentarias o la que sea, para configurar un vicio, porque el actuar administrativo está guiado por el principio de legalidad, o sea, solo puede hacer aquello que está... Entonces, por lo tanto, el señalar perjuicios no es un requisito para solicitar la ilegalidad en un procedimiento administrativo. Pero básicamente la pregunta es, ¿estos errores en algo hubieran variado en su favor o en su perjuicio? ¿O hubiera provocado alguna afectación a sus intereses? Esto dice que usted está... Entiendo la pregunta. Sí, principalmente, como yo lo enuncié incluso en el alegato, hay algunas de las infracciones que son, si bien son, efectivamente son infracciones a disposiciones legales, el efecto que produce en el procedimiento podría ser entendido como muy menor. Pero lo que sí es importante es la falta de prueba que nosotros solicitamos. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que dice el respetado colega, digamos, de la superintendencia, su resolución se basa básicamente en los antecedentes aportados por la Seremi. Y esos antecedentes, él habla de problemas de olores, todas esas actas fueron recurridas y se encuentran en algunos casos más de un año, sin resolverse. Entonces, esos problemas que él alude, que generaría el relleno, no son ciertos. Porque de haber sido cierto, la Seremi ya habría sancionado, habría dictado sus respectivos actos administrativos. Por lo tanto, que la falta de prueba sí nos produce un perjuicio. Bien, muchas gracias. No tengo más preguntas, colega. Muchas gracias, ministro Villalobos. No tengo más tampoco preguntas, señor presidente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, siendo las 10:56, damos por concluida la vista de la causa. Agradezco a los señores abogados la comparecencia a través de la videoconferencia. Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días y adiós. Muchas gracias, buenos días. Ok, damos por concluida la audiencia.